mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin Salvador. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor. Y lo repito, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar, qué bondad en su justicia, vino el mundo a libertar. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. En la sangre del Maestro hay poder de salvación, sanidad hay para el alma y del mal hay protección. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Mas oh, cuánto limitamos por la débil comprensión su poder, su magna gracia, despreciando su gran don. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Respondamos prestamente al llamado de Jesús. Redimiónos ampliamente por su muerte en la cruz. Él nos llamó con amor, oh, sigamos al Señor. Informe misionero, Arizona, Estados Unidos, 24 de julio, titulado Rodeados de Amor. A pesar de que crecí con una familia en un pueblo pequeño, presenciaba todo el tiempo alcoholismo, drogas y violencia. Eran cosas comunes. Recuerdo que comenzaron a instalarse cercas en los perímetros de la escuela, pero estas no lograron impedir que el alcohol, las drogas y la violencia llegaran a las aulas. Las pandillas iniciaban peleas y traían drogas y alcohol. Esto ocurrió durante los años en que cursé la secundaria. A veces incluso caminar hasta la casa desde la parada del autobús no era seguro. Quizás estas sean algunas de las razones por las que mi madre y mi tía decidieron sacarme de la escuela pública y enviarme a una escuela privada. La primera opción de mi madre era una escuela privada en el estado de Nuevo México, pero me pusieron en una lista de espera.
Luego, tanteamos otra escuela en Nuevo México, pero no pude inscribirme allí porque era una escuela diurna y no tenía dormitorio. Finalmente, mi madre vio que uno de mis parientes tenía hijos en la escuela indígena adventista de Holbrook, en Arizona. La escuela no estaba muy cerca de casa, pero mi madre y mi tía consideraron que sería lo mejor para mí. Entré en 9º grado en agosto de 2010. Al principio fue difícil estar lejos de mi familia, pero afortunadamente yo no tenía ningún problema en hacer todo lo necesario por mi cuenta: lavar la ropa, limpiar mi habitación y básicamente cuidarme. Lo único para lo que no estaba preparada era para las clases de Biblia. Yo había visitado la iglesia con varias tías, pero solo iba porque no me permitían quedarme en casa sola. Mis tías me habían llevado a varias iglesias, incluso a la escuela bíblica de vacaciones. Aún así, yo no sabía cómo leer la Biblia. Me sentí un poco avergonzada de no saber leer la Biblia, estudiando en una escuela cristiana. Sin embargo, poco a poco comencé a aprender sobre Jesús y sobre cómo Él obra en nuestras vidas. Entregué mi corazón a Jesús. 4 años después, me gradué en la escuela indígena de Holbrook. Estudié 2 años en la universidad, pero luego me dediqué a otras cosas. Me llené de ocupaciones y perdí de vista a Jesús y el ser adventista del séptimo día. Mientras visitaba a un amigo en Texas, escuché que mi tía, que era como mi madre, se había enfermado y la pasaba entrando y saliendo del hospital de Phoenix, Arizona. El día de mi cumpleaños tomé un vuelo en Texas de regreso a Arizona para sorprender a mi tía. Pasamos tiempo juntas antes de que falleciera unos días después. Tras su muerte, me escapé de casa y regresé a Texas, pero no me sentía feliz. Entonces, un amigo de Holbrook me informó sobre una oferta de trabajo en la escuela y aproveché la oportunidad. Cuando regresé, trabajé en estrecha colaboración con los alumnos y me sentí feliz. Al año siguiente, la escuela me pidió que regresara como coordinadora de becas. Estar de regreso en Holbrook ha cambiado mi vida de muchas maneras y es extraordinario el amor que se recibe allí. Gracias a sus generosas ofrendas del 13º sábado de hace 3 años, pudieron ponerse en marcha planes para un nuevo gimnasio y centro de salud llamado Centro de Vida Nueva en la escuela indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda etapa de este centro, lo que permitirá a la escuela ayudar con los altos índices de obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio entre los niños y jóvenes nativos estadounidenses. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Pasión de Cristo al perdido buscaré, con su Santo Espíritu salvación anunciaré, con gran regocijo buenas nuevas llevaré, con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré.
Nuevo horizonte para el 24 de julio del año 2021. Pasa tu manto. Tuve el privilegio de bautizar a un joven con toda la disposición de seguir a Jesús. Entró a la iglesia realmente solo, como muchos de los recién bautizados. En esa iglesia funcionaba muy bien la clase de recién bautizados, y ahí empezó a aprender de la palabra de Dios. Cierto día se me acercó para decirme que su familia y sus amigos no querían nada con él, porque él seguía a Jesús. Le aconsejé que si no quería regresar al mundo, tenía que aferrarse a Jesús a través de su palabra y de la oración. Tenía que ser amigos en la iglesia, debía asistir a todas las reuniones de la iglesia y también tenía que practicar y compartir lo aprendido de Jesús con los demás, comenzando por rescatar a sus allegados. Actualmente, ese joven dirige una iglesia como anciano. Por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros trabajos mayores. Día tras día, por la experiencia práctica, adquiría idoneidad para una obra más amplia y elevada. Aprendía a servir y al aprender esto aprendía también a dar instrucciones y a dirigir. Esto encierra una lección para todos. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con su disciplina, pero todos pueden estar seguros que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar las responsabilidades mayores. Cada acto de la vida es una revelación del carácter, y únicamente aquel que en los deberes pequeños demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, puede ser honrado por Dios con una invitación a prestar un servicio más elevado. Se necesitan líderes que trasciendan, que pasen su manto de liderazgo a esos jóvenes espirituales que llegan a la iglesia con todo el deseo de quedarse. Eliseo nunca imaginó que podía reemplazar a Elías, nunca pensó que el Espíritu Santo le sería transmitido a él. Dios había ordenado a Elías que ungiese a otro hombre para que fuese profeta en su lugar. Le había dicho: a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Como líder, hoy Dios te dice a ti: pasa tu manto. Queridos hermanos, estamos felices de estar aquí en la casa de Dios estudiando la santa palabra de Dios. Estamos estudiando Descanso en Cristo. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org para obtener su copia completamente gratuita. El título para hoy día es El costo del descanso. El costo del descanso. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar esta lección. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas mucho y porque nos traes a tu casa en tu día santo, día de reposo, para estudiar tu Santa Biblia. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a cada uno en nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. Y sobre todo, Señor, bendice a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria está en Salmos 51:10. Miren lo que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo es hermoso. Pide a Dios un corazón nuevo. Crea en mí un corazón nuevo. Vamos a estudiarlo luego. Vamos a empezar con 2 Samuel 11:2. La historia de David. Y una historia muy triste. Miren cómo empieza. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David? Se estaba paseando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en su territorio en ese tiempo? Miren lo que dice 2 Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. O sea que David estaba en su casa y no estaba cumpliendo su deber.
¿Cuál era el deber de David? ¿Para qué le había elegido Dios como rey? ¿Cuál era su deber? Miren lo que dice 2 Samuel 3:18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Por la mano de David. O sea, el deber de David era guiar a su pueblo en la guerra. Estar con ellos en la guerra. Y muchas veces él cumplió ese deber exactamente, con exactitud. Por ejemplo, 2 Samuel 10, 17 y 18. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron de delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Entonces, David cumplía exactamente su deber de estar al frente, de guiar la batalla del pueblo de Israel. Pero en esta oportunidad, él no cumplió ese deber. ¿Qué hizo en vez de cumplir ese deber? Miren lo que dice: se quedó en Jerusalén, pero David se quedó en Jerusalén. Miren lo que dice la hermana de Juay acerca de eso. Los sirios ya se habían sometido a Israel y la completa caída de los amonitas parecía segura. David se veía rodeado de los frutos de la victoria y de los honores de su gobierno sabio y hábil. Fue entonces, mientras vivía en holgura y desprevenido, cuando el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. Estaba desprevenido. O sea, no estaba cumpliendo su deber. Y como no estaba cumpliendo su deber, entonces, ¿qué dice? Entonces el tentador aprovechó la oportunidad de ocupar su mente. ¿Ocupar su mente en qué? ¿En qué? Miren lo que dice el versículo. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En vez de cumplir su deber, él puso su mente en una mujer hermosa. Entonces, la primera enseñanza de esta historia es cuidado con descuidar los deberes. Cada uno de nosotros tenemos deberes que cumplir y no debemos descuidar. Porque si descuidamos, el tentador aprovecha la oportunidad de ocupar nuestra mente. Cuidado que demos oportunidad al tentador. Lo que no hizo David fue lo que Dios nos recomienda en Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es como, es débil. Debemos de orar y velar constantemente para no ser tentados por Satanás, pero la carne es débil. Entonces luego, ¿qué pasó? 2 Samuel 11, 3 y 4.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cometió adulterio. Cometió adulterio en primer lugar. Y parecía que nada iba a pasar. Parecía que nada iba a pasar porque ella se purificó y se volvió a su casa. Pero todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Y en este caso, ¿qué es lo que ocurrió? Miren lo que dice 2 Samuel 11:5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y David hizo un plan. Un plan para hacer creer a todos que realmente Urías, el esposo de Betsabé, era el padre de aquel hijo. Y lo que él hizo fue hacer traer a Urías para que él esté en la casa y se junte con Betsabé. Pero él no contaba con la integridad de Urías. Miren lo que él dijo, 2 Samuel 11:11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. ¡Qué hombre más íntegro! No, tengo que cumplir mi deber. A diferencia de David, a diferencia de él, de David, que no estaba cumpliendo su deber, él dice: tengo que cumplir mi deber. Y mi deber está allá en el campo de batalla. ¡Qué diferencia! Pero David no estaba contento. David no estaba contento. Tenía todavía que lidiar con concibió la mujer. ¿Y ahora qué hago? No se puede por esa parte. ¿Y ahora qué hago? Ya sé. Ya sé. Voy a hacer que maten a Urías. Y le envió al frente de la batalla, justo al frente donde él podía morir. Entonces David cometió homicidio. ¡Qué pena por él! ¡Qué pena! Pero cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros tenemos problemas tan serios como David, Dios nunca nos deja solos, nunca. En el Edén, Dios buscó a Adán y Eva: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y en esta oportunidad, Dios hace algo especial con David. Miren qué es lo que hace. 2 Samuel 12:1 y 2. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. 2 Samuel 12:3 y 4. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dios había enviado a Natán y le había dado una historia. ¿Para qué? Para hacer pensar a David, para hacer meditar a David en alguna cosa que alguien había cometido. Y como resultado de ese pensamiento, como resultado de esta acción, de esta historia, miren lo que sucede. 2 Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte. Y miren qué le dice Natán. 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres el hombre de la historia. Tú eres aquel que Dios quiere que hagas algo. Tú has cometido un gran pecado. Tú estás en problema. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Miren lo que hizo David. 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Él no dijo pequé contra quién, contra Betsabé. Él no dijo pequé contra el esposo de Betsabé. Él no dijo pequé contra mi pueblo. Y él dijo pequé con qué? Pequé contra Jehová. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la hermana de White. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado hacia Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Si cometemos algo contra alguna persona, estamos haciendo eso contra quién? Contra Dios. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Entonces debemos evitar hacer mal a las personas, porque no estamos haciendo mal a esas personas solamente, sino estamos haciendo mal directamente a quién, a Dios. Cuidado. Entonces, si pecamos contra Dios, directamente contra Dios. Pero otra vez Dios, el Dios de amor, el Dios que ama tanto a cada ser humano, entra en acción. Y miren lo que dice. Y Natán dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Jehová te ha perdonado y no morirás. ¿Por qué perdona Dios? ¿Cuándo perdona Dios? Miren lo que hizo David. Miren lo que hizo David. Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él se acercó a Dios. Él pidió perdón. Él pidió piedad de Dios. Miren lo que continúa. Conforme a la multitud de
todas tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, Señor, he pecado, perdóname, Señor. Miren lo que continúa el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si hemos pecado es hay que confesar nuestros pecados para que Jehová nos perdone. Hay que confesar nuestros pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, pedimos perdón por aquello que hemos hecho. ¿Qué más debemos pedir? Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo y seré limpio. El salmista David, él sabía de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y cómo utilizaban el hisopo para que ayude en la purificación. Y él pide eso: purifícame, Señor, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y es que Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos limpios, estemos purificados. Por eso en Isaías 1:18 Él nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vengan, estemos a cuenta, porque si hemos cometido pecados tan graves como David, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Un perdón completo, un borrón y cuenta nueva. Una vida nueva, una experiencia realmente nueva. Se acabó, yo no me he de acordar de tu pecado. Eso es lo que dice Dios. No me he de acordar de tu pecado. Y cuando Dios no se acuerda de nuestros pecados, cuando nosotros nos hemos confesado, cuando le hemos entregado nuestro corazón a Dios, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren lo que dice el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces hay gozo, hay alegría. ¿Por qué? ¿Por qué hay gozo y alegría? ¿Por qué? ¿Por qué hay gozo y alegría? La Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero ¿por qué yo tengo gozo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente del gozo? Miren lo que dice Salmo 16:11. Me mostrarás las sendas de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando hacemos las paces con Dios, cuando confesamos nuestros pecados, hay gozo, porque de Dios emana el gozo, de Dios emana la felicidad, de Dios emana la paz que tanto el ser humano necesita. Es por eso que
Salmo 51, 11 y 12, el salmista en su oración dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Yo sé que en ti solamente hay gozo. Vuélveme, Señor. Ayúdame a tener ese gozo. En última instancia, Él pide que Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Transforma mi vida, Señor. Cambia mi corazón. Cambia este corazón duro, este corazón pecaminoso, este corazón que está acostumbrado a pecar y pecar y pecar. Y ayúdame, Señor. Cambia, créalo de nuevo. Cambia mi corazón. Entonces Dios limpia todo pecado y da paz. Y mis hermanos, eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Miren lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta historia nos enseña eso, la historia de David, que no importa lo que hayamos hecho, que no importa si nuestro pecado sea el pecado más horrendo que hay aquí en la vida, que lo único que importa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué alegría, mis hermanos! ¡Qué felicidad para el ser humano! Limpiarnos de toda maldad, hechos nuevas criaturas. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y cuando todo este proceso sucede, cuando nos hemos descuidado, cuando hemos pecado contra Dios, pero hemos confesado nuestros pecados y Dios nos limpia de toda maldad y nos da paz, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer luego? Miren lo que el salmista dice, Salmo 51:13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces voy a hacer la obra misionera, voy a hacer y voy a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque siento paz, siento que Dios me ha perdonado y ahora quiero pregonar a otros que Dios perdona pecados. Dios es amor. Y Dios nos ayuda a hacer esa obra. Dios nos ayuda porque miren lo que dice el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Quién va a abrir nuestros labios? ¿Quién me va a ayudar? Dios. Dios me va a ayudar. Todo tiene que ser tomado de la mano de Dios. Señor, abre mi boca, ayúdame a hacer tu obra. Señor, eso es lo que quiero, no yo. ¿Por qué? Miren lo que dice Salmo 51:16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres un sacrificio que venga de mi parte, un sacrificio que haga que yo me gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que hacer la obra de Dios porque sale del corazón que está tomado de la mano de Cristo.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nada puedo hacer. Por eso Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón que está acercándose a Cristo, el corazón que dice: Señor, yo te necesito. Dios no va a olvidar, Él no nos va a dejar. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que Dios nos ayude a entregarnos a Él. Si hemos cometido pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para que nosotros estemos listos para predicar su evangelio. Que Dios nos ayude para que nosotros nos acerquemos más y más a Él. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya.
probad y ved. Historia de hoy: jugadores de billar. Mi familia siempre trabajó en el comercio minorista de bebidas. Mis padres tenían un pequeño bar donde se reunían jugadores de billar y personas que venían para beber y conversar. Yo ayudaba a mi madre atendiendo mesas y limpiando la suciedad que aquellas personas dejaban allí. Viviendo en aquel pésimo ambiente, yo con 14 años, aún adolescente, aprendí a beber cerveza y también comencé a fumar. El tiempo pasó y mi vida continuaba en aquella situación. Tenía amigas que venían a beber conmigo y la vida parecía que no cambiaría en nada. Mi marido era un buen hombre, pero también bebía y eso contribuía para continuar llevando aquella vida sin sentido. Un día entró un señor conocido de nuestra familia para comprar refresco en polvo. Limón, goyaba, guaraná y naranja. ¿Está bien? Está bien. ¿Alguno más? Llevo todos estos que están aquí. Claro. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted tiene Biblia? No, No tiene. ¿Le gustaría ¿Sí? tener una? me gustaría. Entonces, yo traje una aquí. Esto es de regalo. ¿Un regalo para mí? Sí. ¿De veras? Entonces, usted va a leer esa Biblia. Si no entiende alguna cosa, hable conmigo que yo le explico. ¿Está bien? ¿Pueden creer que comencé a leer la Biblia y me fue gustando? Aquel señor pasó a dar estudios bíblicos para nosotros después de que nuestro establecimiento cerraba. Nosotros lo llenábamos de preguntas y él tenía todas las respuestas en la Biblia. En el final del estudio, nos entregamos a Cristo a través del bautismo. Esa decisión cambió totalmente nuestras vidas y cambiamos totalmente nuestro ramo de trabajo. Eliminamos todo aquello que nos apartaba de Dios: bebidas, cigarrillos y juegos. Comenzamos a hablar de esta nueva vida a nuestros clientes y muchos hasta se convirtieron. Hoy, después de muchos años, en el mismo lugar donde funcionaba el bar, hicimos una reforma. Ahora es una iglesia regularizada con más o menos 50 miembros. Es una alegría reunirnos en la casa del Señor, alabar su nombre y compartir esa gran esperanza con las otras personas. Nosotros tres nos sentimos honrados de participar de este testimonio, porque vivimos nuestra propia historia. En el pasado bebíamos, fumábamos, jugábamos billar. Después que ese bar se transformó en una iglesia, recibimos estudios, aceptamos a Cristo y nos bautizamos. En lugar de venir aquí para beber, fumar, jugar, venimos aquí para alabar al Señor. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor. Gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin tardar. Por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda
acéptala cual prenda de todo nuestro amor. Una influencia tremenda. ¿Qué clase de influencia puede tener una escuela misionera en una familia? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, hablaremos hoy de un caso real, el caso de los hijos de Shima. Shima y la escuela de Holbrook. Shima, que significa madre en navajo, se enteró hace 40 años de la existencia de la escuela indígena de Holbrook, ubicada en Arizona, Estados Unidos. ¿Cómo se enteró? Porque un anciano amigo suyo hablaba maravillas de esa escuela. La escuela brinda una excelente educación a nuestros niños navajos, le decía, y Shima escuchaba con atención, porque respetaba mucho a su amigo. Él se había desempeñado como comunicador de códigos para el ejército de los Estados Unidos. Shima decidió matricular a 5 de sus 7 hijos en la escuela de Holbrook. Allí, su hijo mayor aprendió a soldar y a hacer otros trabajos en metal. Y ahora trabaja en la industria metalúrgica. La segunda hija de Shima decidió ir a una universidad adventista después de graduarse y estudió enfermería. Actualmente trabaja como enfermera en la Reserva Navajo. Shima no envió a sus 2 hijos menores a la escuela de Holbrook porque para esa altura ya no estaba contenta con la escuela. Sucedió que Nava, una de sus hijas, había tenido ciertas dificultades y finalmente la escuela decidió expulsarla. Shima se sintió muy ofendida porque a su hija no se le permitió quedarse. Sin embargo, resultó que Nava no solo tenía dificultades en Holbrook, sino en todas las escuelas a las que asistía. Finalmente terminó el nivel medio en otra escuela cristiana. Estudió en la universidad y se graduó como maestra. Nava aún da clases y es miembro de la iglesia adventista. Con el tiempo, Nava perdonó la escuela de Holbrook por la expulsión e inscribió a sus 3 hijos. Los hijos que son jóvenes hoy se graduaron en Holbrook. Uno es maestro y otro está a punto de convertirse en un maestro. La tercera hija es esposa de un pastor adventista y también está estudiando para ser maestra. ¿Qué pasó con los 2 hijos menores de Shima que nunca fueron a Holbrook? Conocieron a Jesús gracias a sus hermanos y ambos son hoy adventistas del 7º día. Uno de ellos da clases en una escuela adventista. ¿Qué tipo de influencia puede tener una escuela misionera en una familia? Como ustedes pueden ver, la escuela indígena de Holbrook tuvo una enorme influencia en la familia de Shima. Esto ocurre también con muchos otros integrantes de la Reserva Navajo e incluso más allá de ella. Gracias a sus generosas ofrendas del 13º sábado de hace 3 años, se pudieron poner en marcha planes para un nuevo gimnasio y centro de salud denominado New Life Center en la escuela indígena de Holbrook. Sus ofrendas de este trimestre ayudarán a finalizar la segunda etapa de construcción de este centro. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios te bendiga. Enfrentados al dolor, en cualquiera que sea la forma, siempre nos preguntamos de una manera u otra,
los creyentes, ¿dónde está Dios? ¿Cuáles son las respuestas de Dios ante las incesantes preguntas humanas? Todos hemos escuchado relatos de accidentes de tren o de avión, como los atentados de Atocha, en los que nos cuentan de viajeros que normalmente debían estar en el lugar de la catástrofe y que por razones diversas no estaban allí. Unos se habían puesto enfermos, otros llegaron tarde. Algunos concluyen que Dios los protegió. Otros, sin embargo, argumentan que también había personas que no tenían por qué estar en el lugar de la catástrofe, pero que en esa precisa ocasión estaban allí por razones igualmente aleatorias. Uno tuvo una avería en el coche y tuvo que tomar el tren para ir al trabajo. Una señora tenía que ir a acompañar a una hija al médico, etcétera, etcétera. ¿Por qué en el mismo accidente unos mueren, otros quedan gravemente heridos y a otros no les pasa nada? Casi nunca lo sabemos, pero a menudo nos inventamos explicaciones. Y en algunas de nuestras explicaciones metemos a Dios y en otras lo excluimos. Nuestra mentalidad religiosa quisiera ver la mano de Dios en todo lo bueno. Y nuestra mentalidad mágica se resiste a aceptar el azar. De unos se dice que no era su hora, de otros que ese accidente era su destino, le tenía que pasar. Muchos creyentes atribuyen las intervenciones milagrosas, o sea, los actos de salvamiento, a acciones de Dios. Incluso las desgracias. Dios lo quiso. Y esto significa para ellos que Dios protege a unos y deja que otros sufran. Pero por buenas razones siempre, ya sea para su mayor bien o para purgar sus faltas. La explicación que a veces oímos de que algunas de las desgracias que nos acontecen son castigo de Dios, ¿cómo respondemos, en tanto que cristianos, a esta explicación? ¿Podemos invocar la Biblia para apoyarla? Recuerdo cuando murió mi hermanito de aquel accidente tremendo, el pastor intentaba consolar a mi madre, y a mí me quedó muy marcado aquella visita del pastor. Al poco tiempo después, no habían pasado muchos, probablemente muy poquitos años, para darle el pésame por el entierro de mi abuelo, su padre, o sea, el padre de mi madre, que había muerto también muy joven. Se le hizo la sangre agua. Era la explicación que encontraron de una anemia perniciosa que yo he heredado por desgracia. Al contarle ella que entre tanto se le había perforado una úlcera de estómago a mi buena madre, el pastor le decía compungido: hermana, usted debe ser, aquí yo ya tenía 8, 9 años, hermana, usted debe ser un alma muy especial. Dios la aprecia tanto que está trabajando con todo denuedo para su santificación. Cuando haya completado su obra, usted saldrá de la prueba como oro purificado. Y le abría la Biblia: Dios castiga a quien ama. Y recuerdo a mi madre responder: pues querido hermano, en este momento preferiría que Dios no me quisiera tanto. Cuando castigamos a nuestros hijos por su bien, aplicamos la disciplina de modo comedido. Yo soy un partidario acérrimo de no usar la disciplina corporal, porque me parece que es siempre un reconocimiento público de mi fracaso como educador. Y cuando aplicamos otro tipo de sanción, el castigo, lo hacemos de modo comedido y por su bien. Una fractura de tibia, un cráneo o de cráneo jamás puede justificar como fruto del amor paterno. Hay golpes que no merecen el nombre de castigos, sino de abusos. Digamos lo que digamos, jamás serán el fruto del amor, sino el fruto de haber perdido los estribos o incluso de nuestra crueldad inconfesada. Ahora mi pregunta es Dios capaz de
hacernos sufrir de ese modo? ¿Podemos decir que responde a la voluntad de Dios situaciones que de haberlas provocado nosotros nos encerrarían en el manicomio o en la cárcel? ¿Quiere Dios nuestro sufrimiento? Así parecen entenderlo algunos creyentes que enseñan a temerlo como un ser implacable. Sobre la base de estas convicciones, que yo respeto pero no comparto, desconfían de nuestros deseos naturales de felicidad como si fueran malos. ¿No es el sufrimiento y la muerte el resultado inevitable del pecado humano? Sí, lo es, admito. Y en el centro del cristianismo nos dirán, ¿no está precisamente la figura de un hombre torturado y muerto en una cruz que sufre injustamente por la humanidad? Así lo es, y yo amo profundamente a este ser que es Jesús. Muchos entienden que tanto el sufrimiento como la felicidad, cada cual nos lo ganamos con nuestra propia conducta, pero siempre. Para otros, todo acontece por voluntad divina, de modo que deberíamos acatar con sumisión lo que la existencia nos trae, incluidas pruebas, dolor, enfermedades y muerte. Aunque distintas formas de matices pueden dar a estas explicaciones un sentido u otro, de alguna manera todas atribuyen el sufrimiento a Dios. Y esto es mi pregunta hoy. ¿Resulta bíblicamente aceptable referir siempre nuestro sufrimiento humano a una voluntad divina? Hay quienes pretenden que Dios nos manda desgracias para corregir nuestros pecados y hacernos mejores, para darnos lecciones. Y como le decía el pastor a mi madre, para probarnos, purificarnos como el oro es refinado por el fuego. Pero si esto fuera verdad siempre, yo no digo que Dios no pueda hacerlo, pero lo que pregunto es, si esto fuera verdad siempre, veríamos sufrir a los más malvados y disfrutar la felicidad a los más bondadosos, ¿no es así? Eso sería un modo eficaz para Dios de mostrar a unos y a otros cuál es el comportamiento correcto a seguir. Pero la realidad de la vida, y la Biblia, y no tengo más que abrir los ojos, nos dice otra cosa. Hay mucha gente buena a la que le pasan cosas malas. Y gente terrible, leed los salmos de David, cuando habla de sus enemigos, gente terrible que prospera y que parece incluso disfrutar haciendo sufrir a otros. Algo no funciona en esta explicación. Si desastres y enfermedades fueran los medios que Dios utiliza para hacernos mejores, ¿por qué entonces Jesús, al que admiramos tanto, el enviado de Dios, y tantos de los mejores creyentes se entregan en cuerpo y alma a sanar enfermos? Si la enfermedad es lo que Dios nos envía para hacernos mejores, ¿cómo vamos a contrarrestar el efecto que Dios está actuando en ellos? ¿Por qué muchos de los mejores creyentes se hacen médicos o enfermeras? ¿Por qué tantos cristianos generosos se empeñan en apoyar hospitales y sanatorios si finalmente el trabajo médico no haría más que obstaculizar los planes divinos? Si el sufrimiento fuese el medio por excelencia para salvarnos, nuestros grandes héroes no deberían ser Albert Schweitzer o Teresa de Calcuta. Tendrían que ser los que más nos han hecho sufrir, es decir, Nerón, Torquemada, Hitler y detengo aquí la lista. Suponiendo que la explicación de que el sufrimiento es el modo preferido de Dios para hacernos mejores, suponiendo que eso fuera verdad, ¿no resultaría una terrible injusticia de su parte y además un ejercicio completamente inútil? Porque la experiencia nos demuestra que muchos de los que sufren, en vez de mejorar su carácter, lo amargan. O en vez de hacerse más religiosos, blasfeman de Dios. ¿No los habéis oído nunca? Blasfemar de Dios en situaciones de límite. Además, decidme, ¿cómo puede un niño que muere de hambre salir perfeccionado de la prueba? ¿Cómo las víctimas que arden en una explosión terrorista pueden volverse mejores a través de este terrible fin? Si sus muertes y desgracias ocurrieran, como algunos explican, con la intención de perfeccionar a sus seres queridos,
que les sobreviven, la injusticia sería aún mayor, ¿no es así? Así, queridos amigos, como la disciplina forma parte integrante del amor de los padres a los hijos, si Dios es amor, no cabe duda de que alguna forma de corrección es compatible con el amor de Dios. Pero una cosa es educar y la otra cosa es destruir o abusar. Conviene además saber que el término que nuestras Biblias traducen, sobre todo en el libro de los Proverbios, para castigar, es la misma que en otros pasajes de la Biblia traducimos por reprender y educar. Incluso aquellos pasajes que hablan de castigar con vara, en el libro de los Proverbios, tendríamos que entenderlas que es educar y que esa misma palabra de vara es la que se utiliza en el Salmo 23 para decir que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque jamás la vara de los pastores tiene la finalidad de aporrearlas. La vara del pastor es para dirigir, para guiar, para proteger, para aplastar el escorpión o apartar las zarzas. Por eso, cuando leemos de manera irreflexiva, incluso los textos más duros del libro de los Proverbios, que el que ama, castiga, etc., es educa y es el deber que tenemos los seres humanos de guiar a nuestros hijos como el pastor guía a sus ovejas, es decir, por su mayor bien y con todo cariño. La idea de que la desgracia puede proteger de una intervención divina es muy antigua, porque si Dios es todopoderoso, justo y misericordioso, Dios podría evitar el sufrimiento humano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo hace y nos deja sufrir? Hay un pasaje, hay un texto en la Biblia, todo un libro dedicado a responder a esta pregunta. Cuando alguien sufre, ¿es por su culpa siempre? ¿Es Dios quien envía el mal? Es cierto que la Biblia nos dice de manera muy clara que el sufrimiento y el dolor en esta tierra es el resultado, en última instancia, de la acumulación de nuestra maldad humana, la acumulación del pecado. Si escogemos mal, nos hacemos mal. Pero en ninguna parte la Biblia nos dice que todo el mal que nos ocurre sea la retribución directa de una falta, o sea, una retribución merecida de aquel que sufre. Al contrario, el libro de Job, y os invito a que lo abráis y que lo leáis con mucha atención cuando tengáis tiempo, todo un libro muy largo en la Biblia fue escrito precisamente para desmentir esa teoría tan enraizada en algunas mentes, según la cual todo lo que nos pasa en nuestro propio sufrimiento tiene que ver con la intervención directa de Dios o tiene que ver con nuestra culpa. Job era un riquísimo, nos lo cuentan aquí, de la tierra de Uz, versículo 1, era un riquísimo propietario, ganadero, que tenía una magnífica familia, muy numerosa y al que todo le iba bien. Un día el diablo desafía a Dios para poner a prueba la fe de Job y le arrebata todo lo que tiene. Bienes primero, siervos, finalmente hijos y por último hasta la salud. Job sufre injustamente y vienen sus amigos a consolarlo. Y aquí el punto más importante para mí es eso, ¿qué vamos a hacer nosotros frente al dolor? Sus amigos vienen con nosotros a consolarlo. Pero en sus palabras de consuelo, que son muy parecidas a las nuestras algunas veces, se empeñan en convencerlo de que algo habrás hecho cuando Dios te castiga. Algo habrá hecho usted, hermano, que no se cura. Ora usted bastante, querida hermana, para que no se sana. Sus argumentos se basan en el supuesto de que hay una correspondencia absoluta entre lo que me pasa y lo que yo he hecho. Si el mal en general es la consecuencia del pecado, tu mal es consecuencia de tu pecado. Si la primera parte del silogismo es cierta, el mal en el mundo es consecuencia del pecado, eso es cierto, lo es también la segunda, todo lo que te pase a ti es culpa tuya. El libro de Job ha sido escrito precisamente para decirnos que no. Y decirnos que no de un modo rotundo. Si sus amigos se empeñan en convencerlo de que su sufrimiento tiene que ver con alguna falta personal, eso
naturalmente jamás consigue consolarlo al pobre hombre, sino hundirlo más en una idea que él no comparte al principio, pero que le convencen de ella. Es algo mucho más devastador. ¿Qué he hecho, Señor? Se preguntará Job, ¿qué he hecho, Señor, para que me envíes esto? La idea de que, algo habrás hecho para que te encuentres mal, que a veces podemos escuchar en nuestro entorno, siempre yo la he encontrado más convincente para los que la esgrimen que para los que la sufren. En realidad, es bastante difícil consolar a nadie con esta explicación. Algo habrás hecho para que estés así, aunque sea verdad y aunque tenga toda la culpa él de sus males. La Biblia reconoce que hay una relación entre nuestros errores y consecuencias negativas. Claro que lo hay. Y muchísimos males nos podríamos evitar si siguiéramos las instrucciones divinas. Pero rechaza rotundamente en este libro el que cada sufrimiento sea resultado del castigo divino por faltas propias o ajenas, como se empeñan en repetir hasta la saciedad los amigos de Job, su mujer y hasta Job mismo. Al final casi lo convencen. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Hasta el pobre Job sucumbe a esta idea él mismo. Pero Job, nos dice la palabra de Dios, nos dice la Biblia, sufre siendo inocente. Lo que ocurre es que, como los amigos de Job ignoran las razones de su sufrimiento, hacen como nosotros, se las inventan, nos las inventamos. Y como Dios tiene las espaldas tan anchas, pues echárselo a Él es lo más cómodo porque jamás nadie nos lo podrá reprochar. Y como nadie lo podrá verificar, siempre tendremos razón. El interés de este viejo libro, queridos amigos, está en que revela que el sufrimiento tiene una dimensión insospechada que procede en última instancia no de nuestros males, sino de la intervención de un odioso enemigo empeñado en hacernos mal y en convencernos, y aquí está lo peor, de que es Dios quien nos tortura. Y ahí está lo diabólico de esta manera de entender el sufrimiento, y es que si seguimos explicando el sufrimiento de algunos así, Dios te lo manda, es una prueba de Dios, estamos instilando en la mente de las personas con las que hablamos de que toda tortura viene del Dios, y así estamos en el fondo disculpando al diablo. Obra satánica muy fina, tremenda, en la que Dios nos libre, no deberíamos nosotros ser ningún eslabón en la cadena que la refuerce en la mente de nadie. El sufrimiento de Job se agrava a causa de la incomprensión de los suyos. La tesis de sus amigos de que Dios lo ha abandonado es una tesis que también nosotros podemos suponer cuando estamos sufriendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cosa muy humana, un grito tan humano que hasta Jesús lo lanza en la cruz, él con motivos probablemente diferentes a los nuestros. ¿Sabéis que esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la cita de un salmo, que es un salmo mesiánico, que Jesús lanza en la cruz también para que las personas que lo escuchan sigan recitando lo que viene después, que es que el Señor ha enviado a su enviado, si me permitís la redundancia, para hacer una obra de salvación en nuestra vida. Su propia esposa, la esposa de Job, la persona que sufre aquí aún más injustamente, si cabe, que el propio Job, porque ella nada tiene que ver ni siquiera con el juicio entre el diablo y el Señor. La pobre mujer no tiene más que un grito de dolor para responder a lo que le ocurre. Olvídate si Dios es el que te manda todo eso, maldice a Dios y muérete. Déjanos de atormentar con la idea de un Dios así. Y el pobre Job sufre, además del dolor físico, del dolor moral, de la incomprensión de todos, la soledad, el sentimiento de sentirse incomprendido y abandonado.
Ese es el sentimiento que hunde a muchas personas, creyentes y no, en la amargura y en la desesperación. Si estos encuentros que estamos teniendo aquí con vosotros, queridos amigos, pudiéramos llevarnos a casa, aunque solo fuera una idea, sería esta idea de que Dios está con Job. Dios está con Job. A la pregunta que vamos a hacernos, ¿por qué sufren los buenos? Pues porque vivimos en un mundo caído, en un mundo en que hay un enemigo que está haciéndonos daño. ¿Podemos seguir creyendo en un Dios bueno cuando nos pasan cosas malas? Bueno, creer cuando todo va bien parece fácil, pero confesar que yo puedo tener confianza en un Dios que me está permitiendo que un enemigo me haga sufrir, ahí yo ya me pierdo en sentimientos y en ideas que me llevan muy lejos de lo que es esa idea tan repetida en la Biblia de que Dios es bueno. Una de las revelaciones más duras y más realistas del libro de Job es que creer en Dios y servirle no nos protege contra el dolor. No nos protege contra el dolor. Al contrario. Si Job sufriera por su culpa, pues bueno, diremos, se lo tiene merecido. Si Job fuera un hombre cualquiera, que sufre por azar, un accidente, pobre hombre, no ha tenido suerte, así es la vida. Pero es que Job sufre precisamente porque es bueno. ¿Has visto a Job, este varón cabal, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Es decir, Job va a sufrir precisamente porque es bueno. Lo que hace escandaloso su sufrimiento es que no lo merece. Esa arbitrariedad es odiosa y hace que, bueno, vivamos en un mundo en el que precisamente las personas que más se parten el alma por los demás, los que a veces son más generosos, los que se ponen al lado de los oprimidos, sufren. Y es injusto, pero es así. Mis dos hijos han trabajado en lo humanitario y yo estoy muy orgulloso de ellos. Lo hizo Cristian al principio cuando estábamos insistiendo que a lo mejor le convenía hacer un máster, cuando él trabajaba en Ginebra, en gestión de finanzas, o sea, tenía un porvenir maravilloso encima, y él sucumbió, afortunadamente, a la idea de, en vez de hacer un máster, irse a trabajar a Adra, a Conakry, para alimentar a los refugiados de la guerra de la costa, no me acuerdo qué, de Liberia, exactamente, de Liberia. Y recuerdo que este es el cambio de planes más fabuloso que ha podido hacer, porque esto lo puso en contacto con la realidad sufriente de la humanidad. Y lo mismo Hernán, cuando trabajando para Intermón, en el Chad, los dos, el uno en la Guinea Conakry y el otro en el Chad, los dos contrajeron el paludismo, la malaria. Es injusto, están dando su vida para ello. Los dos llevan la malaria y sufren ataques pues cuando les vienen. Es injusto, es horroroso, pero si voy allí a dar lo que puedo, mis mejores años de la juventud. Así lo es, porque estamos en un mundo en que la cizaña ha sido sembrada por el enemigo y precisamente en este conflicto cósmico en que nos hayamos metidos, precisamente, si eres bueno como Job, si te pones del lado de Job, tienes al enemigo enfrente. Pero Dios tiene planes. Dios tiene planes para nosotros. Y esta vida, este momento, este sufrimiento es temporal. Nos lo dice, nos lo dirá muy claramente en muchos textos. Él tiene un plan. La historia de Job tiene un final feliz. Su sufrimiento cobra sentido porque sabe que Dios no puede dejar que la injusticia tenga la última palabra en nuestra historia. Y Dios, aunque no le responde a Job, le dice, bueno, tú no puedes entenderlo todo lo que te digo, pero yo estoy contigo y yo te voy a dar un día, te voy a dar la felicidad tan incompleta que aquí has perdido. Y entre tanto, espera. Jesús, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, Jesús que fue tan sensible al sufrimiento humano,
que fue haciendo bienes, que había días que no podía ni comer por atender a la gente, nos dice el texto, y su propia madre se enfadaba, según Marcos 3, porque Jesús no podía ni comer, ¿verdad?, en algunos días. Jesús se vio también interpelado por estas preguntas, y la respuesta de Jesús es la que yo quisiera que hoy recogiésemos nosotros también, cuando nos enfrentamos a nuestra propia desgracia o a la de nuestros seres queridos o de cualquier persona que nos rodea. Un día, y esto lo tenemos en Juan 9, que es también otro capítulo a leer con detenimiento y con mucha atención, en Juan 9, un día en que precisamente Jesús está huyendo del templo, versículo 59 del capítulo 8, cuando la gente estaba tomando piedras para arrojárselas, Jesús sale del templo atravesando por medio, etc. Está Jesús huyendo de la muerte, de aquellas piedras. Inmediatamente al pasar ve a un hombre ciego de nacimiento y a su propia vida ya cambia la atención, ya no le preocupa, ya no huye, no le tiene miedo y ve al ciego. Y seguramente que al mirarlo, como está escrito el texto bíblico, no sería solamente que vio a un ciego así por casualidad, sino se quedó mirando, sería la traducción, a un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos han aprendido mucho más de los amigos de Job que de Job mismo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién pecó? Los discípulos están interpelados como nosotros sobre las causas del sufrimiento, pero en vez de la reacción de Jesús, que se queda contemplando a este pobre hombre, dándole lástima, nosotros tenemos, los seres humanos, a veces la curiosidad y el morbo. Aquí, ¿quién pecó? Nos gustaría saber aquí hay, como algunos de los programas de la televisión, ¿qué hizo? A ver, cuéntanos. Es decir, ¿quién pecó? Sus contemporáneos, como sabían que habían observado que hay enfermedades, algunas de transmisión sexual, como la gonorrea, que pueden dar niños ciegos, y apoyándose en una traducción muy rápida de aquel versículo de que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación, visitar jamás en ninguna lengua es lo mismo que castigar. Visitar es estar mirando. Es decir, Dios ve lo que tú, por tu mal comportamiento, estás dejando en herencia a tus hijos. O sea, Dios tiene en cuenta también que tus actos pueden tener repercusiones. Pues bueno, los fariseos explicaban que algunas desgracias incomprensibles para el conocimiento de la medicina en aquel tiempo las achacaban a los padres de los antepasados. Los discípulos suponen que el niño ha podido nacer ciego por culpa de sus padres. Pero claro, les gustaría saber si es el padre, la madre, si es el mismo. Pero ¿por qué dicen, quién pecó? ¿Este? ¿Cómo puede pecar él si ha nacido ciego? Pues sí. Los fariseos no explicaban eso, pero los saduceos sí. Los saduceos tenían una explicación basada en una visión determinista de la omnisciencia de Dios. Es decir, si Dios lo sabe todo, tiene que saber lo que va a hacer este niño de mayor, luego ya puede perfectamente castigarlo al nacer. Es decir, consideraban muy plausible que un niño pudiera sufrir ya un castigo a cuenta de los pecados que cometería más tarde. Y basándose en el convencimiento de que no hay más vida que esta, porque los saduceos no creían en la eternidad, pues si Dios es justo, pues tiene que hacer castigar a la gente en la vida. Y si puede ser nada van a hacer, pues si Dios lo hace, bien estará. ¿Cómo va a responder Jesús a esto? ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Sabéis? Hay muchas preguntas que hacemos a Dios, o nos hacemos a nosotros mismos, que están mal formuladas. Y Jesús, en una pregunta mal formulada, no la responde, responde a otra cosa. Jesús no se deja encerrar en esa alternativa, ni la de los fariseos ni de los saduceos. Y Él les pone su propia respuesta. Ni el joven, ni él ni sus padres. No es que pecó este ni sus padres, no tienen nada que ver. Lo que hace falta es que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué quiere decir esto? Ante casos como este, no es, si traducimos el texto literalmente en griego, no es que este haya pecado él o sus padres. El caso es que las obras de Dios se tienen que manifestar en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué obras de Dios habla él? Algunos intérpretes
de la Biblia, algunos comentaristas, pues explican esto. Nada, eso quiere decir que este niño ya nació ciego para que Jesús pudiera hacer un milagro. Pero no hacía falta hacer nacer ciego a un niño para ello, porque entonces veríamos, es como si el fin justifica los medios. Y esto es una enseñanza muy poco bíblica. A Jesús no necesitaba fabricar ciegos, los seres humanos podemos fabricar bastantes. No necesitaba fabricar ningún ciego para un día ser aclamado por las multitudes. Es una motivación bastante mezquina, a mi entender, y una explicación realmente muy pobre. Las obras de Dios, ¿cuáles son? Es decir, es para que se manifiesten las obras de Dios en Él. Y es menester que yo haga las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, viene la noche cuando nadie puede obrar. Tenemos que ser luz del mundo, tenemos que empezar a hacer algo aquí. ¿Cuáles son las obras de Dios? Y mirad lo que hace Jesús. Se remanga los brazos y les da un ejemplo a los discípulos de cuál es la obra que hay que hacer cuando uno ve un ciego. Entonces, dice que escupe en tierra, versículo 6. Hizo lodo con la saliva. Unta con lodo los ojos del ciego. Y lo envía a lavarse, versículo 7, al estanque de Siloé, que significa enviado, y aquel se va. Qué interesante, ¿verdad? La pregunta que le importa a Jesús aquí ante el ciego, Jesús no se enreda, como veis, a explicarle quién pecó, sino que se pone manos a la obra qué hacer con alguien ciego. Y entonces es meterse a ayudarle. Es muy curioso que Jesús ha sanado muchos enfermos a distancia o con una sola palabra, ¿no es así? ¿Por qué en este caso en que quiere explicar Jesús cuáles son las obras de Dios, en vez de decirlo, ve, tu fe te ha sanado, o este ciego no ha pedido nada? Jesús está obrando con él como cuando uno se encuentra en un caso en que puede ayudar. Dice, ¿qué hay que hacer ante alguien así? Mirar en su historial a ver de dónde está la falta. Imaginaros que, ¿por qué Jesús no le responde a los discípulos para nada? Imaginaros que le dice, Jesús respondiera y les dijera, bueno, la culpa la tuvo el Padre. ¿A quién beneficia esa respuesta? ¿Al Padre, que ahora se va a sentir odiado por el Hijo? ¿Al ciego, que ahora va a odiar al Padre? ¿A quién le beneficia saberlo? ¿La madre? La culpa, vamos a decir, ¿comprendéis estas preguntas de teología ficción? Jesús las rechaza y dice, no, eso no tiene que ver. Lo que hay que hacer es aquí las obras del que me envió. Vamos a hacer lo que hace falta es que las obras de Dios se manifiesten en él. Y lo que ha hecho Jesús es hacer arcilla, poner emplastos, enviar al ciego y mandarlo lejos. Y lo manda a que se lave bastante lejos. Con lo cual a lo mejor tiene que movilizar también personas que lo acompañen hasta la fuente, al estanque de Siloé. ¿Sabéis? Escupir, la saliva, en el mundo hebraico de aquel tiempo, es una de las secreciones corporales y todas hacen inmundo a los demás, todas. Es decir, entonces, imponerle el saliva propia a alguien en un lugar muy concreto, este hombre naturalmente que va corriendo a lavarse. Pero claro, va a ir a lavarse al lugar donde le mandan, pero a un lugar donde hay mucho, porque lo que quiere es estar limpio cuanto antes. Y entonces Jesús está implicándolo a él mismo en su propio proceso de curación. Tú tienes que también poner de tu parte lo que puedes hacer tú. Unos médicos amigos míos, que tengo muchos, que han trabajado o trabajan espontáneamente. Hace muy poquitos días unos cuantos fueron a África, precisamente oftalmólogos, amigos de un amigo nuestro, y él movilizó a varios médicos que ni siquiera son, podemos decir, ni siquiera creyentes, pero en fin, se fueron con él a atender a niños y a operar niños de cataratas y de enfermedades de los ojos en África. Algunos de estos médicos me han contado que en países de escaso desarrollo o en medios muy ignorantes, hay niños ciegos que han encontrado ellos que no debían serlo realmente. Contraen enfermedades infecciosas que son muy fáciles de contraer y tienen los ojos totalmente soldados por las legañas a veces, o por secreciones purulentas, que como en algunas partes del mundo
un lugar maldito no se puede tocar por la noción de tabú, esos ojitos no se los van a tocar, cuando a lo mejor con un poquito de agua tibia se hubieran podido soltar y lavar. Y hay muchísimos ciegos, aparentemente en algunas partes, o han habido en algunas épocas, por el resultado de la ignorancia Yo no quiero decir de ninguna manera, por favor no lo toméis así, que a este ciego le pasó lo mismo. Lo que sí, yo no puedo de ninguna manera ni negar ni minimizar el milagro divino. Lo que sí que me interpela en este texto es que Jesús le manda que se lave. Es decir, ante tu problema tú no vas a quedarte con los brazos cruzados. Y ante la necesidad de alguien tienes que hacer todo lo que puedas. Que tú sabes poner en cataplasmas, pues pon cataplasmas. Que sabes dónde se puede ir a curar, mándalo allí. Que conoces a alguien que le pueda atender, que lo atienda. Es decir, Jesús moviliza a su entorno antes de dedicarse a responder a las preguntas teóricas: ¿quién pecó? La utilidad es la que tú le pongas. Y él manda al ciego que se lava naturalmente muy bien. En todo el tiempo que vaya se le han ablandado todo lo que se tendría que ablandar en sus ojos, seguramente con aquellas cataplasmas calentitas, con saliva y arcilla. Y este hombre se lava y vuelve viendo. Milagro extraordinario, pero el milagro es sobre todo la compasión de Cristo, que se pone en acción a ayudar a alguien en un momento de necesidad. Más importante, decíamos ayer, que el por qué, que es una pregunta que puede ser legítima y que no debemos descartarla, naturalmente que no, para encontrar las causas, pero a veces en un caso de necesidad la urgencia es más importante a veces que la explicación teórica. Y ante alguien que sufre, Jesús nos da el parámetro y el paradigma de lo que debemos hacer. Remángate también tú los brazos y mira a ver qué puedes hacer tú para aliviar este dolor. La pregunta más importante no es ¿por qué? Una pregunta en el pasado, en la ficción, en la teoría, sino ¿y ahora qué? Una pregunta que nos enfrenta con el ahora, con el aquí y en el ahora. ¿Y ahora qué puedo hacer? En este mundo desorientado, ese tirón de solidaridad que me da el ejemplo de Jesús, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en este caso? El Señor nos invita a veces conformarnos con no tener las respuestas teóricas, si por lo menos tenemos las actitudes correctas, que es la de ¿qué puedo hacer yo para ayudar? Jesús nos pone en guardia con esto a todos los juicios precipitados en la relación con el sufrimiento de los inocentes. Este ciego sufre porque vive en un mundo caído y nada más. Y es inocente y no te importe si es inocente o no. Intenta ayudarle. Y nos hace reflexionar sobre muchos otros casos. Es muy interesante que en Lucas 13, versículos 4 a 5, Jesús nos hace reflexionar sobre casos, por ejemplo, de las catástrofes que mencionábamos antes, o los accidentes. Y Jesús se conoce la prensa, ha escuchado las noticias, también en su tierra, si me permitís la extrapolación. Porque en Lucas 13, 4 a 5 dirá, y mirad, de aquellos 18... Fíjate, Jesús sabe hasta el número de heridos en el derrumbamiento de una finca. Aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensabais que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Creéis que eso se derrumbó? Pues algo malo habrían hecho, por eso les cayó. ¿Creéis que eran más culpables? No, os digo. En todas las épocas ha habido empresarios, constructores o arquitectos desaprensivos, poco cuidadosos de la calidad profesional de sus obras, y al cabo de un tiempo sus construcciones amenazan ruina o se derrumban, provocando víctimas que no tienen nada que ver con la causa del accidente. Y nosotros ahora con la burbuja del ladrillo pues lo tenemos aún muy claro. Este episodio nos enseña que cuando ignoramos la razón última de una situación dolorosa, no saquemos conclusiones precipitadas. No juzguemos, no nos inventemos explicaciones, no le echemos la culpa a Dios. La torre se hundió por culpa del arquitecto, del constructor, de quien fuera, pero no de Dios. Y sobre todo, no culpemos a las pobres víctimas. No hay que confundir ni hacer una ecuación víctima igual a culpable, porque pueden no ser los mismos.
Que esto nos sirva, como nos dice Jesús, para ponernos en paz con Dios y para ponernos en paz con los demás y para ponernos a su servicio. Si no os arrepentís, dirá, todos pereceréis. Es decir, la muerte también os puede tomar a vosotros por sorpresa. Y esto Jesús lo aplica hasta en casos de terrorismo, como el caso de los trenes de Atocha, del que hablábamos al principio. Jesús recuerda, en Lucas 13 y el versículo siguiente, que en aquel mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús pregunta, ¿pensáis que estos pobres galileos que han ido al templo a hacer sacrificios y Pilatos, lo que se llama medida de guerra preventiva, se los fusila a todos, por decirlo de alguna manera, por si acaso entre ellos había algún terrorista, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque les sucedieron tales cosas? No. Jesús nos desautoriza con estas palabras a razonar como los amigos de Job y a hacer una ecuación entre sufrimiento y culpa personal. Cuando sufrimos, queridos amigos, cuando alguien sufre, la culpa puede ser nuestra o no, pero no es eso lo importante. Tampoco hay que deducir que el hecho de sufrir nos hace mejores. En nuestra experiencia hemos constatado que a través del dolor se pueden aprender muchísimas lecciones y mucha gente se puede acercar a Dios, pero también hay personas que se destruyen o se alejan de Él. Por eso mi pregunta, ¿qué hace Dios ante el dolor? ¿Qué podemos responder? ¿Cuál es su respuesta sistemática? A veces pensamos, es que Dios no hace nada, cuidado. Dios es que no interviene, es profundamente injusta. Porque Dios actúa en contra del dolor y el sufrimiento y el mal constantemente. Hablaba hace un momento con una enfermera que me decía esto. Toda curación se la debemos a Él, a través de los procesos que llamamos de curación natural. Hemos sido creados, me decía ella, de manera tan maravillosa que nuestros tejidos se regeneran a partir de procesos inscritos ya en nuestros genes. Es decir, toda la medicina, todos los médicos lo saben, que eso se va a juntar solo de alguna manera, pero en fin, Dios nos ha diseñado así. Hemos sido creados para que la herida se cure, la carne se cierre donde fue cortada, los huesos se suelden, el organismo luche contra los virus, contra gérmenes, contra toxinas, de muchos modos. Que no todo se pueda regenerar es el resultado de la degeneración acumulada de estos años de historia, por nuestros propios abusos. Pero el poder sanador está ahí a nuestro servicio. ¿Y qué hace Dios mientras tanto? ¿Qué hace Dios desde el fondo del corazón de cada uno? Si el efecto ya de la curación natural es un efecto de la gracia, el efecto de apaciguar nuestro corazón, ponernos en armonía con Él, aún en un mundo sufriente en el que sabemos que aquí no vamos a tener la solución, esa otra acción es ahí donde nosotros podemos intervenir, acercando al que sufre, acercándole a Jesús. Acercándole a Jesús y acercándolo a Dios, diciendo, si este Dios que ya te fabricó así, ¿cuánto más no va a querer un día regenerarte totalmente? Lo que ocurre es que en este mundo vivir aquí no vale la pena a la luz de la eternidad. Y hay cosas que los procesos degenerativos nos llevarán a no poder restaurar la salud, pero Dios tiene un proyecto para ti. Ya Hipócrates había descubierto que el cuerpo se cura a sí mismo, el médico no es más que el ayudante de la naturaleza, decía Hipócrates. Bueno, Benjamin Franklin esta frase la redactó de un modo un poquito más irónico. La naturaleza nos cura, pero los médicos nos cobran la factura, además con rima y todo. Por eso, el sufrimiento, queridos amigos, al creyente no puede más que hacernos acercar a Dios, porque Dios está más cerca de nosotros en esos momentos. Dios estaba con Job, lo estaba atendiendo, estaba acompañando, lo estaba ayudando a no desesperarse, lo estaba escuchando incluso los contraargumentos de sus amigos, le estaban mostrando, eso no puede ser, escucha el argumento, no es eso. Así que, queridos amigos, y Jesús
huyendo de las piedras, se olvida de su propia vida y se dedica a curar a este ciego, ¿verdad? Ayudándole, porque Jesús está siempre al lado del que sufre. ¿Por qué? Pues porque es quien más le necesita. Así que no nos rindamos. Cuando estemos abrumados, cargados por nuestro propio dolor o el de nuestro querido prójimo, Mateo 19, 28, venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Que no sabes qué hacer, ven a Jesús. Que no sabes qué decir, ven que Él te dará las palabras. Que no sabes qué decir más, decirle, Dios está contigo, voy a orar por ti. Así que no nos rindamos, Dios está con nosotros y su presencia nos ayuda a ver luz más allá del velo negro del dolor. Tras las tinieblas de hoy se atisba ya la luz del amanecer. Los sufrimientos del tiempo presente, nos dirá Pablo en este pasaje maravilloso de Romanos 8, no son nada comparados con la gloria que Dios nos reserva. Nos espera un mundo sin sufrimiento. Entre tanto, ¿qué hace Dios? Está ahí contigo, venid a mí. Mientras llega aquel día en que por fin nos serán revelados los misterios y los porqués, y probablemente encontremos explicación para todos nuestros porqués. Entre tanto, Dios está con nosotros y nos pide a nosotros que estemos también con los que sufren. Quien es capaz de entender que en todo sufrimiento humano Dios se hace presente, sabe que puede contar siempre con su compañía. Hay una frase de uno de los escritores judíos que más sensible yo encuentro ante el dolor, que es Elie Wiesel, contando las experiencias que vivió en campos de concentración. Wiesel cuenta así un día en que vio la ejecución de un niño. Dice, Dios se encuentra en todo, también en el dolor. En el dolor sobre todo. Amén. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. Confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios por todas mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme, hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. Del dolor aprendí
al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús